En cada temporada zodiacal, la luna y el sol se alinean en el cielo, creando un portal energético que te ayuda a manifestar los deseos más importantes de ese momento. El 29 de enero va a ocurrir un portal energético que responde a las influencias de la temporada de Acuario, ayudándote justamente a que puedas expandir deseos que resuenen en congruencia con las influencias de este signo. Hoy quiero hablarte de cómo podés aprovechar las energías de la luna nueva que va a ocurrir este día a tu favor, así que si te resuena lo que te cuento, te invito a que te quedes hasta el final. Mi nombre es Gaby y me pone muy contenta que estés acá para que hablemos de la luna nueva en Acuario el 29 de enero, que va a darse en el grado 9 de este signo. La luna y el sol, como son dos luminarias, siempre mueven mucha energía y cuando interactúan generan esto como apertura de portales o cierres de portales significativos que te llevan a ver manifestados cambios muy importantes en diferentes aspectos de tu vida. La luna tiene que ver con tus emociones, con tu sentir, con tu sensibilidad, con tu vulnerabilidad, con lo que te hace falta para sentir seguridad, y el sol habla de tu conciencia, de la capacidad que tenés para ser creativa, para actuar, para obrar en la satisfacción de esas necesidades que van tomando más fuerza a cada etapa de tu vida. Entonces este es un momento clave en el que al unirse estos dos astros se crea este portal de manifestación que vas a estar sintiendo como un momento de oportunidad para tomar conciencia de qué es lo que te está haciendo falta y para darte cuenta también de cómo actuar en consecuencia, de cómo hacerte responsable, hacerte cargo de que vos tenés posibilidad de satisfacer esas necesidades que estás detectando como importantes en esta etapa. Siempre es clave eso, que recuerdes que de vos va a depender, de tus acciones, de tus decisiones, de los pasos que vayas dando, va a depender que puedas lograr que esto que ahora estás queriendo manifestar tome fuerza, crezca y se expanda. Por supuesto que a veces las cosas tardan más de lo esperado, sin embargo, cuando nos comprometemos y nos hacemos responsables, la vida como que nos da mayor impulso y nos ayuda a que las cosas se den un poco más rápido. Entonces, tomando en cuenta esto, este portal que se va a abrir, esta posibilidad de manifestar deseos, va a responder a las características del signo de la temporada, que es Acuario, un signo gobernado por la mente, que de los tres signos gobernados por la mente es el que permite que su mente vuele más alto, tanto que trasciende las barreras del espacio y el tiempo. Acuario es como el genio loco del zodíaco, es esta influencia que donde esté posicionada en nuestra carta natal indica que allí, en ese ámbito o en relación a esas energías que tengamos en Acuario, es donde más vamos a poder innovar, donde más libres vamos a necesitar sentirnos y donde más geniales vamos a poder ser, porque justamente es ese aspecto acuariano de nuestro ser el que nos lleva a que nos animemos a siempre salir de la norma, salir de lo común. De acuerdo a cada persona, esta energía se puede expresar más o menos, pero como todos la tenemos en nuestra carta natal, es una energía que siempre está esperando a que la descubramos y a que podamos sacar más de ella. Y en este momento en el que el sol transita por ahí, se está activando con mucha más fuerza. Entonces, este momento de luna nueva es de gran oportunidad para que empecemos a descubrir en qué aspectos estamos necesitando mayor libertad, en qué aspectos estamos necesitando desapegarnos de ciertas cosas que han sido demasiado pesadas, cargas, emociones, pensamientos, ideas, responsabilidades. ¿De qué necesitamos soltarnos para poder seguir avanzando con mayor libertad? Esto, si conoces tu carta y sabes cuál es el significado de tu casa Acuario, incluso si hay planetas ahí, tenés un poco más de noción, podés encontrar grandes mensajes aclaradores que te ayuden a avanzar con mucha dirección. Si no la conoces, no importa, trata de quedarte con la info porque seguramente te va a ayudar a que te des cuenta de que hay algunas cosas que te toca como soltar o trascender
para poder seguir avanzando en el camino hacia esta mayor libertad y originalidad. Acuario tiene que ver con esto, con la libertad, con la originalidad, con el desapego, con la visión de futuro, con el gusto por la renovación. Entonces este es un momento de tu vida ideal para observar qué estás necesitando, en qué estás necesitando renovarte, en qué estás necesitando innovar, y para empezar a dar pasos que sean congruentes con eso, con satisfacer eso que estás necesitando y que te das cuenta de que ya es momento de que empiece a cambiar. Cuando el Sol transita por Acuario, siempre todas nuestras mentes, en resonancia con este astro que activa nuestra conciencia, todas nuestras mentes empiezan a volar más alto, y es un periodo en el que sí podemos sentirnos como mucho más idealistas, inspiradas por ideas muy disruptivas, podríamos decir, o que podemos tildar como ideas muy rebeldes, muy extrañas. Es un momento en el que necesitamos también mucho más tiempo y espacio para conectar con estas visiones de cambio, estas visiones que nos impulsen hacia la renovación. Entonces es un periodo en el que está buenísimo que si empezamos a conectar con ideas que queremos usar para dar vida a estos cambios, las podamos aprovechar, porque también puede pasar que en esta temporada simplemente nuestra mente divague por un montón de posibilidades y visiones, pero que cuando termine la temporada nos demos cuenta de que no hicimos nada más que usarla para distraernos o para desconectar, pero que al final toda nuestra vida sigue igual. Por lo tanto, es sumamente importante que observes qué es lo que esta temporada te está ayudando a descubrir, y que aunque sea te animes a generar pequeños movimientos renovadores. Es un momento muy potente porque la Luna se está dando en conjunción a Plutón, que es el planeta del poder y la transformación. Plutón acaba de volver a entrar a Acuario y se va a quedar en este signo durante 20 años. Ya esto está muy explicado en el especial que grabé hace algunos meses, que te voy a dejar sugerido por si querés pasar a verlo. Entonces, lo que está haciendo esta luna nueva es como darle mucha más magnitud al efecto de las influencias de Plutón. Es una luna nueva que está augurando que se vienen cambios profundamente transformadores y liberadores, que justamente vas a poder activar a conciencia si te tomas este espacio, este tiempo para descubrir desde esta visión más amplia que vas a empezar a tener en qué es que estás necesitando una renovación. Caso contrario, supongamos que no te das cuenta, bueno, por ahí la vida te ayuda a que vivas durante los próximos 6 meses una transformación en tu conciencia y que vayas actuando en buscar ser más libre, buscar desapegarte de lo que no te hace bien, buscar conectar con una conciencia un poco más evolucionada en cuanto a tu forma de percibir la realidad. Son tiempos en los que muchos estímulos de la vida cotidiana que antes tenían mucha influencia en nuestro ser empiezan a perder importancia, y esto es probable que lo estés notando, como algunas cosas en las que antes te resultaba muy fácil engancharte, cosas de la supuesta realidad, ahora empiezan como a resbalarte, como que ya no estás para quedarte pegada a ciertos conflictos que antes te intoxicaban y que ahora realmente te das cuenta de que son casi como pruebas de la vida que te está diciendo a ver si ya estás cambiando tu conciencia o si todavía te quedas en el antiguo paradigma combatiendo con lo que no tiene sentido. Es un momento clave en el que puede que estemos lidiando un poco con este tipo de pruebas, porque estamos necesitando transformar nuestra conciencia, transformar nuestra perspectiva de la realidad. Otro planeta involucrado en esta luna nueva es Mercurio. Mercurio, la luna, el sol y Plutón están todos juntos en el signo de Acuario. Y Mercurio gobierna la mente, gobierna los procesos cognitivos, gobierna el entendimiento, las comunicaciones. Este es un periodo en el que definitivamente nuestro entendimiento de ciertos aspectos de la vida va a estar mutando, va a estar transformándose. Quizás cuando empiece este periodo no sientas más que el impulso y el deseo de que esto ocurra,
y con el paso de los meses te vayas dando cuenta de cómo esto se está materializando. Es muy probable que por el hecho de que todos estos movimientos más pequeños, como pueden llegar a ser las lunas nuevas que ocurren una por mes, como ellos responden a ciclos más grandes, como por ejemplo el tránsito de Plutón en Acuario que dura 20 años y la nueva era de Acuario a la que estamos ingresando que dura 2000 años, como esto responde a esos cambios más grandes, empecemos a darnos cuenta de que a nivel humano nuestro ser está entrando como en una etapa de, podríamos decir, actualización de información. Estamos como recibiendo datos de cambios que vamos a estar haciendo a lo largo de los próximos años y que ahora empiezan a tener como mayor peso en nuestra vida. Es muy probable entonces que muchas personas empiecen a notar que su identidad, porque hablo de identidad porque el Sol en astrología representa mucho la identidad, pero al estar en Acuario es un momento para darnos cuenta de esto. Nuestra identidad individual está en constante actualización por el hecho de que como seres humanos no conocemos todos los potenciales que hemos venido a desplegar. La conciencia siempre se queda fragmentada en función de lo que como humanos podemos ser. Siempre los cambios evolutivos van ocurriendo mucho más rápido de lo que la conciencia los puede percibir, a no ser que nos enfoquemos en trabajarla y en expandirla para poder ir identificando estos cambios y adaptándonos a ellos al tiempo que es más afín con lo que va ocurriendo realmente. ¿Sí? Entonces estamos entrando en esta etapa en la que incluso muchas formas de expresar nuestra identidad van a perder relevancia. Es como si estuviéramos deshaciéndonos de una capa de nuestro ser que ya no se justifica seguir sosteniendo. Es un momento de renacer hacia un nuevo paradigma individual que responde también a un nuevo paradigma en la forma de participar socialmente, de vincularnos con la realidad colectiva que todos y todas vamos co-creando. Entonces empieza un tiempo en el que también estos pequeños cambios que vayas a estar buscando que ocurran en tu vida y que desees manifestar van a responder a este gran cambio de paradigma, a este gran cambio de era que los seres humanos por el que estamos transitando, ¿sí? Incluso si esto te parece una locura, yo te aseguro que con el paso de los meses te vas a ir dando cuenta de que realmente lo que te está ocurriendo es que te empieza a costar identificarte con quién eras hasta hace algún tiempo, porque está ocurriendo esto. Nos damos cuenta de que hay información de nuestro ser que necesita ser expresada y que para que esto ocurra necesitamos permitir que nuestra conciencia se transforme, para que se actualice con lo que orgánicamente, con lo que energéticamente está teniendo que ocurrir a nivel de humanidad, que es este salto cuántico o el salto, sí, como un movimiento muy grande de evolución que todos estamos viviendo, y cada quien en su ser va a tener que buscar la forma de actuar en consecuencia y sentirse cada vez más cómodo también con esto que está pasando. Entonces, esta es una luna nueva que vamos a quedarnos con lo más práctico y con lo que realmente va a ser más fácil de poner en práctica, ser congruentes con poder materializar esos cambios o generar la renovación adecuada que cada quien esté necesitando en este momento en ese ámbito de su vida. Por ejemplo, si esta luna nueva cae en tu casa 1, vas a estar sintiendo quizás que es un momento de cambiar tu imagen, porque la casa 1 tiene que ver con esto, con la imagen, con cómo se te ve, o incluso animarte a renovar tu forma de tomar iniciativa, de emprender proyectos. Si esta luna nueva ocurre en tu casa 2, va a ser un periodo de gran transformación en relación a la conciencia que tenés sobre tu valor propio, sobre lo que mereces, sobre cómo gestionas tus recursos. Si cae en tu casa 3, es un cambio muy profundo el que esta temporada va a empezar a generar
en torno a tu mente, a tu forma de comunicar tus ideas o incluso a intereses que empiezan a llamar tu atención. Si cae en tu casa 4, se viene un gran cambio de paradigma en la forma en la que vos estableces bases en tu vida, forjás hogar, sentís pertenencia. Si cae en tu casa 5, se viene un gran cambio en relación a tu autoexpresión, a la forma en la que participás creativamente en diferentes proyectos, incluso también en tu relación con hijos en caso de que los tengas. Si cae en tu casa 6, vas a sentir este momento como una de gran necesidad de transformar aspectos de tu vida cotidiana, de temas de trabajo, de temas de salud. Si cae en tu casa 7, vas a sentir que es un momento de necesitar mucho cambio o mucha renovación en tu ámbito de pareja o asociaciones colaborativas. Si cae en tu casa 8, es un periodo clave para detectar emociones muy profundas de las que tenés que encontrar forma de liberarte para poder reinventarte, para poder ser más creativa y original en esta etapa de tu vida. Si cae en tu casa 9, es un cambio total de paradigma a nivel de ideales, de creencias, de visiones o incluso de conectar con diferentes saberes. Si cae en tu casa 10, es un momento clave para que observes si no estás necesitando renovar un poco tu forma de participar en el mundo o si no se están dando oportunidades positivas que te llevan a vivir desafíos profesionales que te ayudan a darte cuenta de que hay en vos recursos increíbles que se empiezan a potenciar en esta etapa de tu vida. Si cae en tu casa 11, es una etapa de mucha necesidad de cambio en torno a la forma en la que participás a nivel social, en la que te vinculás con amistades. Y si cae en tu casa 12, esta es una etapa de mucha necesidad de transformación a nivel inconsciente, en la que quizás te des cuenta de que hay algunos aspectos de tu ser que tenés que sanar para poder ser realmente libre, para poder realmente ser más original y dejarte sorprender un poco más por la vida. Estas son temáticas que se pueden estar potenciando mucho y obviamente de acuerdo a qué tanta carga de Acuario haya en cada carta va a estar tomando mayor relevancia. Sin embargo, bueno, es un poco de esto, es el hecho de empezar a descubrir que en ese ámbito de nuestra vida donde esté Acuario es donde más tensión vamos a sentir por generar estos movimientos y más oportunidad vamos a tener de experimentar libertad a medida que sigamos avanzando en esta nueva era y que Plutón siga avanzando por el signo de Acuario. Son tiempos de descubrir grandes potenciales que están ahí ocultos en esa casa, están como escondidos y es momento de empezar a indagar más para ver cómo eso nos ayuda a transformar toda la forma de expresar nuestra personalidad, de participar en la vida, ¿sí? Por otro lado, en esta luna nueva también hay implicada mucha energía del signo de Piscis. Hay un stellium en Piscis. Un stellium es cuando hay más de 3 planetas en un signo. Están Venus, Saturno y Neptuno haciendo una triple conjunción, pero también está el nodo norte que acaba de ingresar a Piscis hace muy poquito. Está también uniéndose a esta conjunción, por lo tanto, la energía de Piscis también está tomando mucha fuerza y relevancia en este nuevo ciclo que empieza a ocurrir. ¿Cómo podemos leer esto? Bueno, en primer lugar, dando un poco de significado a lo que estos astros representan. Siempre que leemos una carta natal, podemos pensar que los astros, los diferentes planetas, son como personas que van a una reunión de consorcio, cada uno quiere expresar su opinión de manera particular. Venus, por ejemplo, en esta reunión está recordando lo importante que es la diplomacia, el amor, las buenas formas, la compasión, la empatía para que todos los vínculos se puedan conservar siendo equilibrados, para que reine la paz. Saturno es el astro que está queriendo traer el mensaje de realismo a esta reunión de consorcio. Está como queriendo decir, bueno, sí, necesitamos ser empáticos, compasivos, sensibles, pero también realistas. ¿Qué de lo que se nos está mostrando que hay que cambiar es porque ya las cosas no dan para más
o qué de los sueños, cuáles de los sueños que estamos queriendo manifestar realmente tienen fundamento, realmente se pueden sostener a lo largo del tiempo. Es como el que nos ayuda a distinguir si los cambios que estamos queriendo hacer realmente nos van a aportar mayor bienestar o si nos estamos negando al cambio por nostalgia, por querer conservar algo que en un pasado fue muy bonito pero que ya no está funcionando, o al menos no tal y como lo estamos viendo que se está dando. Y también este es un mensaje clave que nos va a ayudar a que nos animemos a esta renovación en caso de que haga falta. Neptuno, por otra parte, es como el místico de la reunión de consorcio, que nos recuerda que todo lo que ocurre, todos los movimientos responden a un plan mayor, a la divinidad, a un Dios, a una energía superior que constela todo en función de algo más grande. Entonces hay en esta luna nueva un mensaje clave de no olvidarnos de ese aspecto de la vida. Y el nodo norte es el mensaje de la evolución de las almas, que nos está recordando que estamos entrando en una etapa de la vida en la que las aguas, la sensibilidad, la intuición, la emocionalidad, la espiritualidad, todos estos aspectos que nos conectan con lo intangible y no tan terrenal, empiezan a tomar mucha relevancia. Por lo tanto, este es un periodo en el que sí o sí vamos a estar alineándonos con una mayor sensibilidad, y esto va a ser el motor de muchos de los cambios y de los nuevos sueños que vamos a querer concretar. Esta unión de tantos planetas en el signo de Piscis puede traer diferentes connotaciones. Por ejemplo, va a haber personas que en esta etapa van a estar queriendo generar muchos movimientos y renovación en torno, por ejemplo, a temas de pareja. Por darle una connotación a esta Venus que está ahí, que es el planeta del amor, puede ser que en este momento, por ejemplo, si estás viviendo algunos desafíos de pareja, te estés dando cuenta, estés tomando conciencia de que estos desafíos, estas complejidades, quizás tienen que ver con que las partes involucradas tienen que generar cambios en lo individual, pero también en la forma de vincularse dentro de la relación. Este podría ser un mensaje clave a tomar en cuenta en caso de que se estén debatiendo, no sé, algunas relaciones entre terminar definitivamente o generar un cambio para que las cosas puedan pasar a otro nivel de compromiso mucho más compasivo, mucho más consciente, ¿sí? Esto por poner un ejemplo sobre algún significado. Otro podría ser, por ejemplo, estás en una etapa de tu vida en la que te estás dando cuenta de que le has dado poca importancia a tu conexión espiritual o más sensible con la vida, y que tenés un montón de conflictos sin resolver, y entonces quizás tu mente, en esto de estar más elevada, te ayuda a empezar a descubrir algunas posibilidades de nuevas terapias o de nuevos acompañamientos o intereses con los que puedas llegar a estar queriendo conectar para poder trabajar este costado más sensible que se relaciona mucho con el perdón, con la trascendencia, con el cierre de ciclos. Hay muchos significados que se pueden sacar de esta triple conjunción, o más bien de esta conjunción de este stellium en Piscis en esta luna nueva. Sin duda podemos llegar a conectar con un montón de posibilidades, pero algunos de los que te voy comentando quizás te resuenen un poco más. Es una etapa en la que sin duda vamos a tener que recordar que, si bien es sumamente importante dejar que nuestra mente vuele y que conecte con un montón de ideas súper geniales, no podemos perder de vista que estamos también en un periodo de abrazar mucho la sensibilidad, porque a veces poder generar un equilibrio entre mente y emociones es un gran desafío. Bueno, en este momento se ve bastante claro ese mensaje, y bueno, creo que también va a ser importante que podamos tomarlo en cuenta para ver lo que cada quien esté viviendo, cómo hace para que estos dos costados de su ser puedan estar vibrando en armonía. Y además de ser este un momento clave para generar esta renovación, para animarnos a hacer movimientos que nos permitan sostenernos en la vida, como propone Saturno en Piscis, siendo más realistas, siendo sensibles, aunque responsables y comprometidos, también
Saturno es uno de los dos regentes de esta luna nueva, el regente antiguo de signo Acuario, que está indicando que esto también, el cambio de paradigma humano que estamos viviendo no puede ser solo mental, tiene también que tener una parte de responsabilidad a nivel más sensible, a nivel más compasivo, más empático como especie humana y también como especie en relación a todo el resto de las especies con las que nos vinculamos en este planeta. Estos cambios tienen que tener esta conciencia de responsabilidad con todo lo que nos rodea, además de responsabilidad individual. Y el otro regente de esta luna nueva es Urano, que es el regente moderno de Acuario, que está en el signo de Tauro desde hace ya casi 7 años, a punto de cambiar este año al signo de Géminis. Por lo tanto, estamos en los últimos meses de Urano transitando por Tauro y son los últimos tiempos de darnos cuenta de cuánto hemos renovado nuestra realidad, nuestra vida práctica, nuestros aspectos como más terrenales y cuánto aún nos queda por renovar de estos aspectos antes de que Urano cambie a Géminis y cambien también las oportunidades que este planeta va a estar creando. Creo que es importante entender esto, que si bien son tiempos de viajar mucho con la mente, Urano en Tauro nos dice que no podemos dejar de lado el bajar a la tierra, el dar forma concreta y obrar. En consecuencia, estos cambios, los cambios con los que podemos conectar, que son posibles desde la mente, darles forma, darles vida en un espacio-tiempo, bajarlos a la realidad, porque de lo contrario, si no hacemos esto en el tiempo que corresponde, vamos a terminar viviendo grandes desilusiones, porque no podemos esperar que las cosas ocurran si no nos comprometemos con que esto se dé, aunque a veces, como decía en un principio, las cosas puedan tardar más de lo planeado. Es importante estar dando pasos para ver los resultados en lugar de solamente quedarnos soñando, idealizando o viajando con la mente y luego vivir en la misma realidad que no nos conforma, ¿sí? Entonces creo que es un mensaje clave también de que los cambios hay que impulsarlos desde las acciones concretas. Y obviamente podría pasar lo mismo que si nos quedamos en la mente, podría pasar que caigamos luego en la desilusión. Podría ocurrir que si nos quedamos sintiendo demasiado, idealizando y dejándonos desbordar por la fantasía, pero no obramos en consecuencia o incluso no nos animamos a actualizar ciertas fantasías, ciertas ideas, es posible que luego también eso nos lleve a transitar etapas de mucha rebeldía, de mucho enojo, de querer como combatir desde ir en contra de lo que no nos convence, que va a ser justamente consecuencia de no habernos animado a generar los cambios que nos están haciendo falta a tiempo. Entonces también esto es clave de observar, ¿no? Como en esta cantidad de planetas tratando de dialogar entre sí, encontrar significados que los representen a todos. A veces es desafiante, pero ese podría ser otro de los significados importantes. Hay un aspecto muy importante de esta luna que es la conjunción con Plutón, que así como puede llegar a ser sumamente positiva, como dije antes, puede llegar a ser también desafiante en el sentido de que nos va a estar enfrentando con visiones un poco terroríficas. Esto depende mucho de la vida de cada persona, de su edad, de su momento particular y también de qué tan cercana se sienta a su capacidad de renovarse o de confiar en que las cosas buenas pueden seguir ocurriendo, porque va a haber personas que sientan que este es un momento en el que emergen muchos miedos, mucha negatividad, como si se viera que el futuro por venir es bastante desolador, bastante trágico. Hay que tener cuidado con esto porque esto puede generar pulsiones emocionales como muy evasivas, muy escapistas. Y más que esta luna se está dando en un aspecto fluido de trígono a Júpiter en Géminis, que lo que puede llegar a ocurrir con esta combinación es una
exageración de la dispersión, de la desconexión, de empezar como a buscar todo tipo de informaciones que confirmen que estos escenarios negativos pueden llegar a ocurrir, y esto desconecta por completo de la capacidad creativa que las energías de Acuario pueden llegar a estar generando en este momento. Entonces, si te está pasando que lejos de ver que es un momento clave para generar cambios positivos, lo ves como un momento que te da terror y que te genera como la reacción de ir a esconderte y de no querer que nada cambie. Observa qué hay detrás de eso. Quizás es un desconocimiento de tus capacidades para renovarte, para seguir generando cambios. Es una desconfianza en la vida con la que tenés que trabajar más a profundidad. De todo se puede sacar información y de todo se puede aprender, así que sea cual sea el sentir con el que estás llegando a esta luna nueva, tómalo como eso, como un maestro que te ayuda a que te des cuenta de aspectos de tu ser en los que todavía podés seguir explorando, indagando y sorprendiéndote al ver qué tan capaz sos de reinventarte. Esto lo digo porque también, así como hablamos de lo positivo que es el cambio, hay que hablar de lo complejo que podemos llegar a estar sintiendo en este momento. Muchos miedos están saliendo a flor de piel, y también es cierto que con Marte, el planeta de la acción y del deseo, posicionado en Cáncer, que es un signo muy tierno, muy delicado, muy sensible, son tiempos de sí, ver a lo grande y ver los cambios por venir, pero avanzar despacito, no querer salir corriendo a cambiarlo todo en nuestra vida. Ir paso a paso, ir también contemplando cómo cada visión, al ser puesta en práctica, nos va haciendo sentir a cada paso del camino. No podemos desconectarnos del hecho de que somos seres humanos y que nuestras emociones nos gobiernan. Entonces a veces la mente, en esto de estar conectando con un cambio de era y con un momento de gran transformación, puede llegar a confundirnos y a contarnos algunas historias que después, cuando las empezamos a vivir, nos generan como mucho temor. Entonces hay que ir avanzando de a poquito, y también si estás necesitando buscar ayuda, buscar una guía, buscar contención, no te quedes sola en este momento. Trata de tener a tus aliados, esas personas en las que puedas confiar, incluso sin tener que contarles demasiado, que te hagan sentir segura, contenida, mientras vos vas trabajando por tus cambios, porque esto va a ser clave en este momento, que como seres humanos también trabajemos mucho el cambio de paradigma en cuanto a nuestra forma de conectar a través de nuestras emociones, pasar a ser más amigos, a trabajar mucho la igualdad y a querer interferir en la vida de los demás, a querer interferir menos en la vida de los demás desde este lugar dogmático de que a veces queremos que los demás se den cuenta rápido de las cosas que tienen que hacer para que toda su vida cambie. Paciencia, compasión, empatía son pautas claves en este periodo. Por supuesto, no podemos resolverle la vida a los demás, simplemente es estar. Este es un mensaje también de los nodos lunares que nos están llevando a avanzar por este camino, de darnos cuenta de que no estamos para mejorar a nadie, simplemente estamos para compartir y acompañarnos cada quien viviendo su experiencia como ser humano en este plano. Bueno, espero que esta información te resuene, te sea útil, te ayude a entender cómo aprovechar este momento de tu vida y a encontrar tus propias respuestas, reflexiones. Si tenés ganas de dejar en comentarios cualquier cosa que tengas ganas de esto, de exteriorizar, de expresar con respeto y para nutrir a la comunidad, te invito a que lo hagas. Si este video te gustó y te resonó, te invito a que te animes a compartirlo con otras personas. Y eso, si ya sos parte de la comunidad, gracias por estar acá, gracias por ver este video, y si no y tenés ganas, sumate, suscríbete al canal para que puedas recibir más del contenido que semanalmente voy subiendo. Bueno, eso, mirá cuál es el grado 9 en tu carta natal, 5 grados antes, 5 grados después, siempre son los puntos en los que más se activan las energías. Y después, si tenés planetas en Leo, en Tauro, en Escorpio, este puede llegar a ser un momento un poco más tenso para vos, pero también de mucha oportunidad. Y si tenés planetas en los otros signos, quizás no lo sientas como tan tenso, o bueno, quizás sí, hay que ver, cada carta es un caso único, no podemos tampoco estar acá
dando mensajes tan generalizados, pero bueno, cualquier duda que tengas o lo que quieras compartir, ya te digo, puedes dejarlo en comentarios y por ahí pasaré a responder cuando tenga un ratito. Bueno, espero que tengas una increíble luna nueva, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.